Capítulo 24. Bajo las raíces. Un ambú solitario había estado de pie en medio de la oficina privada del Hokage dentro de la mansión. Los sellos de privacidad activados amortiguaron los ruidos del mundo exterior, pero el soldado todavía miraba con cautela hacia la ventana de vez en cuando, donde había pasado previamente por otro operativo clandestino al acecho antes de entrar. Los viejos instintos de guerra nunca desaparecieron. El Yondaime siguió la mirada de su soldado y entrecerró los ojos. ¿Es uno de ellos? El soldado abrió la boca detrás de su máscara, pero no salió ninguna palabra. De lo único que Shisui pudo expulsar fue un sonido extraño, algo entre asfixia y un ladrido. La expresión de Minato instantáneamente se convirtió en el espejo perfecto de la confusión. El Hokage se acercó lentamente hasta que estuvo cara a cara con el adolescente. Con un gesto, la máscara desapareció para que Minato pudiera mirar dentro de los inquietos ojos de obsidiana. ¿Abrirías la boca? El adolescente se tensó, pero después de un momento vacilante obedeció. Minato estrechó sus piscinas tan pronto como notó el borde de un conjunto de focas oscuras en la parte posterior de la garganta de Shisui. Tu lengua, por favor. Esta vez el Uchiha obedeció de inmediato, tal vez incluso con demasiado entusiasmo. Minato observó el patrón con los ojos entrecerrados. Iris experimentados barrieron el diseño simple, mapeando cada aspecto del sello casi al instante. Finalmente, los ojos del rubio viajaron hasta Shisui. Puedo deshacerme fácilmente de él si quieres que lo haga. Las manos de Shisui se apretaron en puños, pero aún así asintió de inmediato con una pequeña, casi invisible sonrisa de alivio en su rostro. Minato caminó hacia uno de los gabinetes y en 10 segundos estaba una vez más al lado del ambú con un pequeño cepillo en la mano, ya comenzando a dejar finas líneas en su garganta expuesta. Un remolino, un kanji y varios símbolos más aparecieron después de cada trazo perfecto. Ni un minuto después, el Hokage se declinó para examinar su obra por un segundo antes de asentir satisfecho. Este conjunto modificará el original y podrás hablar libremente. Pero me temo que el sello de parálisis original seguirá afectando un poco tu cuerpo. Si lo elimino por completo, me temo que Danzo se dará cuenta. En un mecanismo de disparo. Shisui simplemente asintió, esperando que el Hokage finalmente activara el sello. El patrón oscuro giraba alrededor de su nuez de Adán sin desarrollar y el extremo desaparecía en la parte posterior de su cuello. El Hokage lo observó por un segundo antes de que sus dedos se movieran en un sello de mano básico. Las marcas se encendieron y Shisui hizo una mueca, cerrando los ojos con fuerza tan pronto como el patrón comenzó a desaparecer tranquilamente de la superficie y se fusionó lentamente en su piel de porcelana. Un parpadeo después, el patrón no se veía por ninguna parte. Solo se veía la carne suave y perfecta. Shisui dejó escapar el aire que estaba deteniendo cuidadosamente. Luego, el adolescente de repente se congeló tan pronto como quiso tomar aire, sus músculos se tensaron por un repentino subidón de adrenalina y su boca se abrió y se cerró. No entró aire en sus pulmones. Los grandes ojos de obsidiana se lanzaron hacia el Hokage, compartiendo un destello que cobraba vida de vez en cuando por el miedo y el pánico. Terminará pronto, murmuró Minato en voz baja, sus ojos nunca dejaron los orbes carmesí, ni siquiera por un segundo. El ambú cayó de rodillas mientras abandonaba la lucha con gravedad. El shinobi cayó lentamente a su lado como si el tiempo se hubiera ralentizado repentinamente. Sus ojos brillaron una vez más en un color carmesí, pero esta vez se quedaron así. Tres tomó y giraron lenta y amenazadoramente hasta que se transformaron en algo que Minato nunca había visto antes. Shisui trató desesperadamente de respirar, pero su cuerpo no respondía. Sus pulmones y su mente pedían a gritos oxígeno y podía sentir que el borde de su visión se nublaba más y más a medida que los segundos pasaban a paso de tortuga. Su audición se apagó y el mundo a su alrededor quedó en silencio excepto por el fuerte ruido de su corazón latiendo en su sien. Había pasado solo medio minuto desde que comenzó, pero se sintió como una eternidad. Puro pánico comenzó a arrastrarse en su alma cuando pudo sentir que su conciencia se desvanecía lentamente. El joven Uchiha se equilibró desesperadamente en el borde delgado de la realidad y la oscuridad redentora. Justo cuando Shisui estaba a punto de abandonar la lucha por su alma, la presión alrededor de su garganta desapareció repentinamente tan rápido como llegó. El aire dulce y frío se precipitó en sus pulmones y el cuerpo del adolescente bebió con avidez todo el oxígeno que le ofrecía la tierra.
Simplemente se quedó allí durante largos minutos, tratando continuamente de recuperar el aliento para compensar el minuto perdido en el que no tuvo acceso a la esencia de la vida. Finalmente, cuando su respiración se hizo más lenta y los latidos de su corazón se calmaron, Shisui se incorporó gradualmente a una posición medio sentada, medio acostada, con los músculos todavía temblando por la tensión repentina. Un sabor áspero y agrio se precipitó en su boca e instintivamente escupió para deshacerse del sabor invasor. Minato hizo una mueca cuando su mirada cayó sobre la mancha de tinta en su hasta ahora impecable piso, pero simplemente la ignoró y se agachó hacia el adolescente que aún se estaba recuperando. ¿Estás bien? Shisui asintió lentamente y respiró hondo antes de enderezarse del suelo con la ayuda de su líder. Sus extremidades temblaron un poco, pero solo por un segundo antes de que pudiera recordar su compostura destrozada. Pronto encontró un vaso de agua en sus manos. Sus ojos se movieron hacia Minato, quien actualmente se estaba rascando la nuca con una sonrisa avergonzada en su rostro. Lo siento. Tal vez debería haberte advertido sobre eso de antemano. Shisui lanzó una mirada fría en respuesta y una pequeña, casi invisible cantidad de intención asesina comenzó a filtrarse inconscientemente por sus poros. Pero solo por un segundo, antes de darse cuenta de su desliz de autocontrol e inmediatamente desvió la mirada avergonzado. Sus labios se movieron lentamente mientras siseaba su respuesta con una voz todavía quebrada y con ira reprimida. Con todo respeto Okage-sama, pero sí. Debiste haberme advertido que eso iba a pasar. Minato simplemente ofreció una sonrisa más avergonzada antes de que su expresión se volviera seria de nuevo. Sus ojos azul eléctrico observaron a Shisui con curiosidad, luego el líder desplazó su línea de visión. Tu Sharingan Shisui, el soldado nombrado levantó lentamente la mano para rozar su párpado derecho. El reconocimiento brilló a través de él en el siguiente segundo, desactivando su doujutsu que aún palpitaba inmediatamente. Mis disculpas, Okage-sama. Tranquilo. No se hizo ningún daño. Minato miró hacia el Anbu y pasó una mano por sus mechones rubios. Así que ese fue el Mangekyou Sharingan, supongo. El soldado asintió lentamente, sin embargo, su vista rápidamente se volvió hacia el líder de la aldea. Minato dejó escapar una risa amarga y sin humor. Fugaku tuvo la amabilidad de desenterrar los archivos del clan para mí, pero por una razón diferente. Esa es una historia para otro momento. Pero todavía tengo una pregunta para ti. El flash amarillo entrecerró los ojos y fijó su mirada en el desgastado soldado. ¿Alguna vez te has encontrado con mi hermano? Shisui frunció el ceño confundido, luego negó con la cabeza en firme negación. No. No lo he conocido además de mis deberes de observación y guardaespaldas en Anbu. El líder rubio hizo una mueca de asombro pero asintió al final. Minato se ató las manos a la espalda y recorrió con la mirada al adolescente frente a él una vez más. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre Root? Shisui permaneció en silencio durante un largo minuto, ordenando sus pensamientos. Esta vez, cuando finalmente abrió la boca, las palabras fluían libremente. Solo los músculos de su columna se tensaron por los efectos de su sello maldito debilitado. Las mañanas siempre eran agradables después de que Minato corriera a la oficina. Cada mañana era un pequeño paraíso para Naruto cuando podía estar a solas con su madre, sin hacer nada más que disfrutar de la cálida compañía del otro, charlando, bromeando, riendo. Hicieron lo mismo esta vez. Sin embargo, Kusina comenzó a moverse lentamente en su asiento, lanzando cada vez más miradas nerviosas a su cuñado. Por lo tanto, Naruto también comenzó a sentirse incómodo en su propio asiento hasta que Kusina finalmente dejó escapar su pregunta. ¿Cuál? Naruto frunció el ceño confundido esperando que el pelirrojo continuara. El Biju. ¿A qué Biju restringes? Naruto se mordió el labio inferior y desvió la mirada, simplemente negándose a responder. Kusina observó su reacción sin más comentarios, observando a la adolescente tensa durante un minuto largo y silencioso hasta que dejó escapar un suspiro de disgusto. Sus suaves labios se abrieron para decir algo más, pero la suave voz de su compañero rubio la detuvo. Deberías hablar con él, murmuró Naruto en el aire frente a él, desviando el tema. Kusina inmediatamente dejó escapar un resoplido no muy femenino en respuesta. No sabes de lo que estás hablando. El Kyuubi es la encarnación del odio mismo. No es algo con lo que quieras hablar. Cada vez que entro en el sello, ese maldito zorro quiere arrancarme la cabeza.
El niño besado por el sol no respondió mientras su madre continuaba divagando sobre las diversas muertes que el zorro ya le había ofrecido. El rubio bloqueó sus palabras, sus ojos azules se entrecerraron lentamente mientras se sumergía más en sus pensamientos. Kurama era igual para él. Pero todo cambió cuando empezó a prestarle atención, cuando finalmente ganó su reconocimiento. Fue cuando trató por primera vez de entender sus sentimientos, su odio. Y cuando primero quiso ayudarlo. ¿Alguna vez has tratado de entenderlo? Naruto interrumpió suavemente a Kushina. Su voz era casi demasiado baja para ser reconocible, no más fuerte que una exhalación tranquila. La pelirroja se quedó inmóvil de todos modos y levantó una ceja incrédula. ¿Lo entiendes? Está hecho de la pura esencia del odio. Dijo esto con tanta convicción que Naruto podría haberla creído si no hubiera sabido la verdad innegable. Su odio hacia la humanidad provino de nosotros. Fuimos nosotros quienes los hicimos así. Los perseguimos y los encerramos. Usamos su poder para nuestros propios medios. No les hicimos ningún bien, solo los hicimos sufrir. Tú se convertiría en lo mismo en su posición. ¿No crees que la humanidad merece su odio? Naruto dejó escapar una suave inhalación, los ojos se endurecieron con determinación mientras miraban a Kushina. Y, por lo tanto, somos nosotros los Jinchuriki quienes podemos cambiar su odio. Al comprender sus sentimientos y romper la ignorancia entre nosotros. Dime Kushina, ¿alguna vez has tratado de hablar con él como si no fuera una especie de monstruo? ¿Alguna vez le has hablado con amabilidad? ¿Alguna vez le has preguntado cómo se siente? Deberías intentarlo. Te sorprendería lo que obtendrías como respuesta. Kushina no respondió. En cambio, se puso de pie con gracia y lentamente se alejó del rubio con el ceño fruncido. Antes de que pudiera llegar a la puerta, lanzó una mirada por encima del hombro, evaluándolo con una sensación de conflicto. Me diste mucho en qué pensar. Entonces ella simplemente se fue. Naruto fijó su mirada en la puerta vacía y luego sacudió la cabeza confundido. Tal vez deberías haberle dicho la verdad, Kurama murmuró suavemente. Abrió su enorme boca para decir algo más, pero no tuvo la oportunidad. El zorro de repente se encontró cara a cara con el deslumbrante Jinchuriki rubio. Manos apretadas en puños temblorosos a sus costados por la mezcla de ira y confusión. ¿Qué? Primero me dijiste que no confesara y ahora me dices que confiese. Naruto apretó los dientes con ira, las manos viajaron hacia sus mechones rubios para agarrarlos en un intento de canalizar algo de su frustración. Maldito saco de pulgas. No juegues con mi cabeza. No me hagas esto. Tal vez me equivoqué. Kurama espetó de repente. Tal vez me equivoqué todo el tiempo y deberíamos haber dicho la verdad desde el principio. Tal vez estaba demasiado confiado, pero necesitamos ayuda con Madara. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasa si morimos? ¿Qué pasa si no podemos terminar y no cambias nada? ¿Qué pasa si el Jubi, el zorro sacudió su enorme cabeza, su voz se volvió más baja y mucho más suave? También puedo cometer errores, tú eras el que quería confesarse desde el principio. Ahora tienes la oportunidad. No la dejes pasar. Naruto cerró los ojos con fuerza durante un largo momento. Entonces su cuerpo se relajó de repente cuando encontró su respuesta. Abrió sus brillantes ojos azules en la palabra real y miró hacia la puerta aún abierta donde Kushina se fue antes de reaparecer en su paisaje mental. No quiero ningún arrepentimiento, no quiero pensar que debí haberlo hecho. No quiero que todas las cosas que hicimos mis amigos y yo se conviertan en nada. Los músculos previamente tensos de Kurama comenzaron a relajarse con cada palabra que pasaba. Pero no quiero robar la felicidad de mis padres. No quiero robar el futuro de Naruto. Su nombre. Sus padres, ¿estás escuchando lo que me estás diciendo? Kurama lo interrumpió. Naruto levantó una ceja confundido. Sí. ¿Qué pasa con eso? Estás haciendo sacrificios innecesarios. Como siempre. No seas un mártir. No tienes que soportar esta carga solo. Kurama espetó una vez más, perdiendo toda su casi inexistente paciencia. No estoy jugando a ser un mártir. Quiero ser feliz. No quiero mentir más. Yo no pedí esto. Les estoy contando todo, pero no ahora. Cuando encuentre a Madara, lo haré. Cuéntales todo. Necesitaré su ayuda como ya dijiste. Él es demasiado fuerte para mí solo. Pero hasta ese momento, me quedaré como Toroku. No quiero estropear sus vidas ahora.
Déjame darles un poco más. Felicidad. Kurama observó al adolescente con los ojos entrecerrados. La determinación en sus piscinas azules. La terquedad. Al final, Kurama tuvo que darse cuenta de que no ganaría esta discusión. Él fue quien hizo este lío y ahora, el intrépido zorro demonio por primera vez en su vida de repente se sintió al borde de su juicio. Kurama dejó escapar un suave suspiro, pero aún tenía la fuerza para agarrar los elegantes árboles de mimbre a su lado y sacudir sus ramas. Su voz siempre resonante era baja, casi un susurro y griega. Sonaba triste. Me dijiste que no quieres arrepentirte y que no quieres que lo que tú y tus amigos hicieron se convierta en nada. Sin embargo, al mismo tiempo lo estás haciendo. Estás empezando a perderte. Ya te estás olvidando. ¿Recuerdas lo que te dijo Itachi? Naruto no respondió, sus ojos se adelgazaron. Si comienzas a olvidarte de los demás, te vuelves arrogante y te apegas a tu ego, un día serás como Madara. No importa cuán poderoso te vuelvas, nunca intentes cargar con todo solo. De lo contrario, sin duda fracasarás. Nunca me convertiré en alguien como Madara. Con esa exhalación furiosa, Naruto desapareció de su paisaje mental y la conexión entre ellos se cerró. El Biju no pudo escuchar cuando el viajero del tiempo susurró en la habitación vacía. No estoy solo. Siempre has estado conmigo, Kurama, y siempre lo estarás. Nunca dejaré que Madara te atrape. Pero ya estás empezando a perderte, maldito idiota, murmuró Kurama en el paisaje mental vacío. Naruto no pudo escuchar las suaves palabras del zorro, ni el rubio pudo ver cómo el zorro miraba con cautela hacia la parte posterior sombreada del paisaje mental de Naruto, donde una figura transparente, como un fantasma, estaba sentada con la espalda apoyada en un árbol de mimbre gigante. La borrosa silueta de los ojos humanos se abrió lentamente para revelar un par de ominosamente brillantes iris carmesí con esclerótica negra como la tinta. El gruñido bajo de Kurama resonó dentro del paisaje mental tan pronto como una sonrisa siniestra se extendió por la imagen brumosa de la figura. Mientras tanto, Kushina miraba desde la ventana de su habitación, observando el interminable océano verde de árboles que rodeaba a Konoha. No podía ver la orilla del mar Esmeralda, el antiguo bosque antiguo que había estado abrazando a Konoha desde que los Shodaime fundaron la aldea. Frunció el ceño cuando vio una mancha rubia. Toroku salió del edificio en silencio, saltando de árbol en árbol y desapareciendo de los ojos curiosos. Su esposo no regresaba por largas horas. La pelirroja se acomodó lentamente en la cama y dejó escapar un largo suspiro, preparando su cuerpo para hundirse en un estado de meditación. Disminuyó la respiración, junto con los latidos de su corazón y su carrera. La próxima vez que abrió sus ojos Esmeralda, se encontró en medio de su paisaje mental frente al sello con la forma gigantesca de las 9 colas. El Kyuubi no dijo ninguna palabra, solo su continuo gruñido bajo hizo eco dentro del espacio vacío. Sus ojos recorrieron el sello, descansando en cada una de las púas durante un largo segundo antes de que viajaran para encontrarse con los orbes carmesí reducidos de su cautivo. Observó al demonio gigante por un momento en silencio antes de que sus rasgos se entristecieran. ¿Huele? El 9 cola no respondió de inmediato, sus labios formaron una media mueca revelando sus afilados colmillos, antes de que intentara jalar su peso sobre las cadenas. Pero esta vez, el gruñido se atascó en su garganta y el Kyuubi se estremeció cuando sus músculos se tensaron dolorosamente alrededor de las estacas mientras intentaba desesperadamente alcanzar al pelirrojo. Kushina se estremeció después de la reveladora reacción y desvió la mirada con un destello de culpa en sus ojos Esmeralda. La siempre ruidosa pelirroja fijó la vista en sus pies, sin atreverse a mirar hacia arriba. Lo siento. No lo sabía. Kushina susurró en voz baja a la nada del sello. El Kyuubi entrecerró sus gigantescos ojos rojos aún más hasta que solo 2 rendijas amenazantes fueron visibles. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de decirle algo a la chica, ella se retiró a la realidad en el siguiente latido del corazón. El Kyuubi mantuvo su mirada en el lugar donde antes estaba su guardia durante largos minutos. Al final, sacudió su enorme cabeza. TSH, ese mocoso es realmente algo, murmuró el Kyuubi para sí mismo. Nada se movió en la tarde silenciosa dentro de la oficina del Hokage. Todo estaba inquietantemente silencioso. Ni siquiera los pájaros cantaban fuera de la ventana y, de alguna manera, al pueblo siempre ruidoso y palpitante le faltaba su zumbido.
Ningún comerciante gritaba para ganar clientes, ningún niño gritaba y reía. No había gente charlando y bromeando en las calles. Incluso con la ventana abierta, el pueblo alrededor de la torre carecía de cualquier sonido, como si fueran conscientes de la gravedad de la situación que estaba sucediendo dentro del edificio. Un ambú se paró frente a los ojos azules entrecerrados del ocaje. Su máscara todavía estaba segura en su rostro, ocultando su identidad. La porcelana blanca se sentía fría contra su piel quemada, pero el soldado estaba agradecido por la sensación punzante contra su frente palpitante. Los trazos rojos se destacaron brutalmente en la máscara blanca pura. Ningún hombre o mujer vivos podría afirmar con certeza que imitaban los patrones rojos o qué tipo de animal indicaban las formas abstractas. Solo el usuario lo sabía y lo que significaba cada curva, lo que insinuaba cada trazo. Era una máscara de cuervo incluso si no mostraba ningún parecido con la criatura misma. Solo la nariz puntiaguda en el medio de la cara falsa sugirió el pico e indicó que en realidad era una especie de pájaro. Shisui se enderezó cuando Minato pasó su mirada calculadora por su forma, de alguna manera capturando cada detalle. Un escalofrío recorrió la espalda de Luchia cuando el Hokage también se enderezó y caminó lentamente para apoyarse contra el escritorio, cruzando los brazos frente a su pecho. No era amenazante, pero su forma irradiaba la fuerza dominante y la autoridad acorde con su posición. Algo sucedió, dijo Minato. Él no preguntó. El joven soldado que tenía delante asintió lentamente y, en el siguiente parpadeo, se activaron todos los sellos de privacidad. Reporte. He recibido una nueva misión de Danzou-sama. Minato entrecerró los ojos e inclinó la cabeza hacia un lado mientras su curiosidad alcanzaba su punto máximo. Se trata de su hermano, Hokage-sama. Shisui abrió la boca para decir más, pero un presentimiento le impidió hacerlo. Miró hacia la ventana abierta hacia donde sintió que se dirigía el tirón en su estómago. Un segundo después, un cuervo rubio se asomó dentro de la oficina y saltó en medio de la habitación, abriendo la boca para gritar su saludo. Las palabras murieron en su garganta cuando aterrizó, su sonrisa se desvaneció tan pronto como Toruko pasó por alto las líneas de los sellos de privacidad. Era una sensación espeluznante, como atravesar una cascada hecha de hielo puro. Un escalofrío recorrió la espalda del rubio y el cabello se erizó instantáneamente en cada parte de su cuerpo. Lo siento. Tal vez debería volver en otro momento, dijo vacilante y ya se había girado para salir de la oficina por la ventana. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del Hokage mientras sacudía lentamente la cabeza. En el siguiente parpadeo y con un parpadeo de su chakra, los sellos de privacidad se activaron nuevamente, deteniendo a Naruto en medio del movimiento. Creo que tienes derecho a escuchar esto. Shisui miró nerviosamente hacia el rubio más joven con el rabillo del ojo, pero Minato instantáneamente captó el sutil gesto. Puedes hablar frente a él. Shisui frunció el ceño y midió a Naruto de pies a cabeza a pesar de que ya conocía al adolescente, habiéndolo seguido innumerables veces en nombre de Danzou e incluso un poco para el Sandaime. Como dije, he recibido una nueva misión de Danzou-sama. Se trata de su hermano, Hokage-sama. ¿Qué? Soltó Naruto, sus ojos azules instantáneamente entrecerrándose con indignación. Toda su atención estaba pegada al tenso ambú frente a él. Shisui hizo una mirada de reojo más, pero después del pequeño asentimiento de su Hokage, continuó. Mi nueva misión es reclutar a Namikaze Todoroki. Debo hacer que se una a Root por libre albedrío o por la fuerza. Estoy autorizado a usar mi Sharingan con él si es necesario. Incluso me han autorizado a usar el Kotoamatsukami en él. Minato no respondió ni el rubio más joven. Naruto se sorprendió hasta la médula. No sabía mucho sobre Danzou, pero todo esto se sentía completamente mal y fuera de lugar. Todas sus acciones durante su estancia aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el viejo halcón de guerra estaba tan en contra de él? ¿Por qué? Naruto lanzó su cabeza hacia su padre, quien expresó la misma pregunta. ¿Por qué Danzou querría hacer algo como esto? ¿Por qué está tan desesperado por deshacerse de mi hermano o por controlarlo? Shisui negó con la cabeza. No lo sé, Hokage-sama. El líder de la aldea cerró los ojos para sumergirse profundamente en sus pensamientos durante un minuto largo y tenso hasta que tomó su decisión. Ya lo dejé actuar por mucho tiempo. Tengo que terminar con esta locura.
Los miembros de Road son esenciales para este pueblo, pero Danzou, Minato negó con la cabeza. Se ha adentrado demasiado en la oscuridad, y parece que ya ha caído al abismo. Ya no puedo ignorar lo que me has dicho, Shisui. No puedo ignorar que rompe vidas mientras entrena a sus soldados, que obliga a los niños a matarse unos a otros para adormecer sus emociones. No puedo permitir que esto continúe. Y ahora esto. Este es un acto abierto contra un shinobi de Konoha. Esto es traición. Ojos azules endurecidos como el acero. Toroku. Como ya estás involucrado, me acompañarás. Sensei está fuera de la ciudad y Danzou es poderoso. No podemos subestimarlo. Necesitaré a todos los shinobi fuertes a mi lado. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Naruto al instante. Como el infierno, podrías dejarme después de decirme todas estas cosas de alto secreto. Me quedaré, seguro. Una sonrisa igualmente amplia apareció en el rostro de Minato. Y esta vez, la sonrisa era casi depredadora, proyectando el aire con una energía salvaje. Iban a cazar. Naruto podía sentir como Kurama jugueteaba con entusiasmo dentro de los restos de su sello. Vamos, agarremos a otros chicos. Naruto frunció el ceño confundido, pero antes de que pudiera cuestionar a su padre, había manos sobre los hombros de él y Shisui. El joven Uchiha sintió el tirón familiar en su estómago y se fueron. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar familiar. Muros de piedra húmeda se elevaban sobre él, túneles abiertos en sus costados. Estaban nuevamente en lo profundo del monumento Hokage, rodeados por docenas de personas, su existencia envuelta por miles de sellos superadores. Los médicos y Anbu estaban por todas partes en lo que solía ser el escondite secreto de Orochimaru. El rostro de Shisui se puso verde bajo la porcelana blanca y el adolescente de repente corrió hacia el otro extremo del lugar, probablemente para vaciar su estómago tras el Raishin. Las personas a su alrededor estaban congeladas en la misma posición en la que habían estado antes de llegar. Algunos médicos aún sostenían sus lápices en su último trazo, mientras que otro joven médico casi dejó caer un vial lleno de sangre cuando su Hokage apareció a su lado. Naruto miró de soslayo y un escalofrío le recorrió la espalda por segunda vez en el día. Las criaturas espeluznantes seguían flotando silenciosamente dentro de los tubos, mientras que los archivos que solían colocarse dentro de sus soportes estaban por todas partes. Naruto miró hacia la persona más cercana y le lanzó una amplia sonrisa a la mujer congelada, quien inmediatamente desvió la mirada con las mejillas coloradas de rosa. Sensei. Ya te lo dije, no aparezcas aquí así. Estás asustando al personal. Una adolescente enfadada se acercó a ellos, con los brazos cuidadosamente cruzados frente a su pequeño pecho. Sus ojos prácticamente escupían fuego, pero Minato no titubeó. Lo siento, Rin-chan, pero no estoy aquí para tu investigación. Necesito ver a Wolf. La chica frunció el ceño. Está en las celdas. Están investigando las focas allí. Sensei, ¿qué está pasando? Luego. Con eso, Minato se fue con su hermano pisándole los talones. Se dirigían hacia la parte trasera del laboratorio, pero esta vez la mesa de examen de metal fue arrojada a un lado y un largo túnel ocupó su lugar. La renovación probablemente fue realizada por uno de los raros usuarios de Doton de Konoha. Sensei. Espere. Me dijo que buscara un hexagrama. Creo que encontré algo. Minato se detuvo y se volvió hacia su estudiante con una cara curiosa. ¿Sobre el sello? Rin asintió. Estaba en una de las notas de Orochimaru. Una modificación. Aquí. La chica le entregó un bloc de notas y las cejas de Minato instantáneamente se unieron en una línea coherente. Naruto echó un vistazo por encima del hombro de su padre e inmediatamente reconoció el diseño. Era el sello maldito de Danzou con una pequeña modificación. Neutraliza el original, soltó Naruto de un tirón. Minato asintió y el ceño fruncido se profundizó en su rostro. Mi especulación era correcta. Orochimaru era miembro de Road. ¿Qué? Preguntó el viajero del tiempo con los ojos muy abiertos. Esa era información absolutamente nueva para él. Shisui también mencionó que Danzou y Orochimaru solían encontrarse. Encontramos los restos de un sello en su lengua, pero no pudimos identificar el diseño con certeza. Así es como Danzou supo instantáneamente cuando murió Orochimaru. Cuando un sello desaparece, la cantidad de chakra del usuario también se desvanece, alertando al lanzador cuando regresa. Naruto asintió mientras su padre se envolvía hacia Rin.
Gracias, Rin-chan. Lo siento, pero tengo que agarrar a Wolf de inmediato. Rin ni siquiera tuvo tiempo de quejarse. Minato se giró y caminó con confianza por el largo túnel, pasando las lámparas de gas que brillaban débilmente hasta que finalmente llegaron al otro lado. Una docena de ojos agudos se fijaron en sus formas tan pronto como entraron en la luz. Algunos estaban sorprendidos, pero otros los habían estado observando con admiración y asombro. Minato dejó a Naruto donde estaba y se paró frente a un estoico Anbu con una máscara de lobo. Naruto lanzó una mirada a la primera celda. Las barras fueron arrancadas de su lugar cuando se apresuró a entrar sin pensar cuando sintió la débil firma de chakra de Yamato. Olfateó el aire sigilosamente. El olor aún punzante pero afortunadamente débil de la carne quemada invadió casi instantáneamente sus fosas nasales. Naruto comenzó a caminar lentamente hacia el final de las celdas, hacia el largo túnel que conducía a la enorme cueva donde había luchado contra Orochimaru. Un Anbu se acercó al joven adolescente para detenerlo, pero después de un rápido movimiento de cabeza de Minato, lo dejó ir más lejos. Naruto había estado acercándose poco a poco más y más al final del pasaje y ya había pasado el lugar donde su padre lo había encontrado. Luego llegó a la entrada. No había ningún shinobi dentro de la cueva vacía, pero aún podía sentir una presencia detrás de él. Un Anbu al acecho seguro. Su firma de chakra era débil, pero todavía estaba allí, femenina basada en el ligero aroma del perfume que probablemente usó hace unas semanas. El rubio se acercó lentamente a un cráter donde la garra de Kurama atravesaba la dura roca. Vio el suelo carbonizado no muy lejos. Naruto hizo una mueca y desvió la mirada justo a tiempo para sentir como su padre entraba a la cueva y caminaba junto a él. Fue una batalla enorme, ¿no? Naruto asintió. Sí. El bastardo era tan astuto como una serpiente. Casi me atrapó una vez. Sus manos acariciaron inconscientemente su abdomen donde Kusanagi mordió su carne y arrugó la nariz con disgusto. Naruto negó con la cabeza y miró a su padre. ¿Ahora qué? Hablé con el comandante Anbu. Wolf fue a buscar a la élite más leal de las élites. Shisui tuvo la amabilidad de nombrar a la raíz Anbu escondida entre nosotros. Naruto miró hacia el punto negro y asintió, sin darse cuenta del ligero ceño fruncido que apareció en el rostro de su padre. No pareces sorprendido. No. Minato hizo una mueca ante la corta respuesta. Había esperado algunas excusas tontas, una negación, algunas explicaciones. Pero no vino ninguno. Su hermano no comentó sobre su conocimiento sobre Rob. Sobre Danzou. Al final, Minato simplemente negó con la cabeza y dejó el tema a un lado, al menos por ahora. Ven, los otros probablemente ya estén dentro de la oficina. Casi una docena de shinobi siguieron al joven Anbu junto con el Hokage. Saltaban con gracia de un tejado a otro por el centro del pueblo, pero aún así evitaron llamar la atención. El miembro más pequeño del escuadrón de élite a la cabeza finalmente se detuvo y saltó a un callejón desierto. Era estrecho y devastado, oculto a los ojos de la mayoría de la gente. Tanto los civiles como los shinobi tenían la tendencia a simplemente desviar la mirada cuando encontraban algo desagradable, incluso en su propia aldea. Una puerta de madera gruesa y antigua estaba junto a un cubo de basura ya lleno. La puerta, desgastada por el tiempo, había estado protegida de la cálida luz del sol por las sombras negras como la tinta de las paredes que la rodeaban, probablemente nunca sin haber encontrado la luz del sol desde que acababan de construirla. Solo aquellos que tienen el sello pueden entrar aquí. Puedo abrirlo, pero tan pronto como lo pase sin el sello de Danzou-sama, activará un mecanismo de alarma. Shisui hizo un gesto hacia la puerta. Minato asintió y se acercó con cuidado para tocar suavemente la superficie áspera con solo una de las yemas de sus dedos. Envió una chispa diminuta de su chakra y un sello hexagonal oscuro apareció en la puerta en un instante. Pulsó solo por un segundo antes de que se desvaneciera de la existencia. Un profundo ceño apareció en el rostro de Minato y empujó la puerta una vez más con un poco más de fuerza. Esta vez, el sello no desapareció tan rápido. Permaneció allí durante más de un minuto, dando tiempo suficiente para que el maestro del sello lo examinara. Al momento siguiente, había un pincel fino y tinta en cada una de las manos de Minato. Naruto se acercó más a su padre y parpadeó mientras las manos experimentadas hacían golpe tras golpe sobre el viejo sello. Cambiándolo ligeramente, borrándolo y, en algunos lugares, fusionándolo.
El Yondaime examinó su obra por un segundo más antes de asentir para sí mismo. Su brazo derecho estaba bloqueado en una señal manual básica, mientras que colocó su brazo izquierdo en el centro del nuevo diseño. Con un parpadeo de su chakra, su propio diseño brilló con una tenue luz amarilla, envolviendo la matriz en ángulo original. El diseño oscuro se estremeció y desapareció lentamente una vez más. Pero esta vez, fue para siempre. Un suave clic perturbó el silencio y la puerta se abrió 1 centímetro. Las viejas bisagras chirriaron con fuerza cuando una ambula se abrió con cuidado por el resto del camino, revelando la larga escalera que conducía a un corredor en sombras. El final del pasaje desapareció en la oscuridad. Una sonrisa arrogante y totalmente satisfecha se extendió por el rostro de Minato. Aficionado. El resoplido de Naruto resonó dentro del estrecho callejón, pero antes de que pudiera responder al comentario de su padre, Minato se giró hacia el joven Uchiha. Shisui, te quedarás aquí y cuidarás nuestras espaldas. Pero, Tansou todavía piensa que eres uno de sus soldados leales. Si existe la más mínima posibilidad de que el halcón de guerra se escape de mis manos, quiero un plan B. Ese eres tú. Nos has contado lo suficiente sobre el lugar y los miembros de la raíz. Pero, el Uchiha trató de terminar su protesta, pero el Hokage ya había atravesado la entrada y un destello de ojos azules congeló las palabras dentro de su garganta. ¿Cuidarías la espalda de Minato por mí? Naruto tocó el hombro del chico con una amplia sonrisa en su rostro. Sabes, él es Hokage y todo eso, pero puede ser tan imprudente como yo. Sería un dolor de cabeza tener un poco de Rotambu en nuestras espaldas. Shisui asintió vacilante. Estaba demasiado confundido y sorprendido para protestar o replicar mientras veía a cada miembro pasar a su lado para desaparecer en la oscuridad de la puerta abierta. Naruto se alineó con su padre y caminó tan cerca de él como pudo. Sus pasos confiados vacilaron solo una vez cuando pisó los talones de su pariente. Después de una mirada molesta que Minato le envió por encima del hombro y una sonrisa avergonzada en respuesta, continuaron su camino hacia abajo en silencio hasta que finalmente llegaron al final del pasillo y se colaron en el gran salón vacío. En un momento, todo quedó en silencio y al siguiente, un olor extraño invadió la sensible nariz de Naruto. No tuvo tiempo de alertar a los demás. Se encontró demasiado ocupado esquivando el corte de un pequeño tanto que estaba dirigido a su yugular. En un momento no había nada, y en el siguiente segundo, todo el infierno se había desatado dentro de la gran cueva. Alguien activó una bomba de humo en el medio y pronto, toda el área se llenó de una niebla punzante, cubriendo a todos de los ojos azules de Naruto. Un Anbu rodó por el suelo junto a él para evitar un ataque, pero Naruto no podía decir si era un amigo o un enemigo. A pesar de las extraordinarias habilidades sensoriales de Kurama, no había sentido malas intenciones antes del ataque. Instrumentos. Estas personas eran armas sin emociones, dedicadas a nada más que a sus misiones. Sin felicidad, sin tristeza, sin remordimientos y sin malas intenciones. Solo la misión. Enroot, no tienes nombre. No tienes sentimientos. No tienes pasado. No tienes futuro. Solo existe la misión. Sai le había dicho eso una vez y tenía toda la razón. Todo estaba pasando demasiado rápido. Apenas podía ver, o más exactamente sentir en la espesa niebla, mientras un hombre enmascarado corría hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, otra mujer enmascarada se interpuso en su camino para encadenarlo en una enorme pelea de taijutsu. La adrenalina inundó las venas de Naruto y se lanzó hacia un lado cuando escuchó el débil chillido de un shuriken mientras rasgaba el aire. No tuvo tiempo de descansar. El rubio rodó hacia un lado e inmediatamente se agachó cuando sintió otro ataque dirigido a su espalda. Esto no se parecía en nada a la Cuarta Guerra Shinobi, donde solo tenían que enfrentarse a un oponente. Allí, tuvo que luchar en un espacio abierto con tiempo para idear un plan. Pero aquí no había tiempo para jutsu sofisticado o tácticas engañosas. Aquí, los instintos primarios eran la única fuerza que impulsaba sus movimientos y si se ignoraban incluso por un instante, la muerte sería lo único que le quedaría. Y Naruto hizo exactamente eso. Sus músculos se movían por sí solos mientras se agachaba una vez más y movía la pierna para arrojar al suelo a su atacante. Su cuerpo se movió independientemente de su propia voluntad mientras se agachaba una vez más, rodando hacia un lado para evitar otro corte.
Un olor familiar se precipitó dentro de su nariz, una mezcla de hierba recién cortada y tierra mojada. Luego, un grito doloroso resonó dentro de la espesa niebla desde el mismo lugar donde podía oler el olor de su padre. Una nueva ola de adrenalina recorrió su cuerpo. Naruto giró la cabeza, buscando desesperadamente a su pariente. «Papá. ¿Dónde está papá?» Por extraño que parezca, por un mero segundo se encontró entumecido a pesar de los gritos de batalla, la respiración entrecortada y el choque de armas a su alrededor. No podía escuchar nada, no podía ver nada, solo podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas y escuchar los latidos de su corazón en su sien, mientras aún no podía encontrar ningún rastro de Minato además de su leve olor y el olor metálico de la sangre. No era pánico, era un impulso visceral de saber qué estaba pasando a su alrededor y, más importante aún, qué le estaba pasando a Minato. ¿Seguía vivo su padre? ¿Estaba herido? Su cuerpo se movió una vez más por impulso para evitar un ataque cuando finalmente lo vio. Un pequeño mechón de cabello dorado con el tono inconfundible. Naruto dejó escapar el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Su corazón palpitante se calmó y todo se aclaró, el tiempo se hizo más lento a su alrededor. Todavía no podía ver nada, pero de alguna manera podía verlo todo. Podía sentir a cada hombre y mujer esparcirse al azar a su alrededor, cada chispa de chakra. Incluso pudo sentir como un ratón asustado intentaba escapar por las rendijas. Si hubiera podido verse a sí mismo desde el exterior, habría visto que sus ojos azules ahora eran ámbar, rodeados de una mezcla de rojo y naranja. Sus pupilas ahora no eran más que rendijas horizontales como sapos. Naruto bajó la mirada hacia su puño cerrado y con otro respiro liberó los restos del chakra de la naturaleza de sus bobinas después de ver a todos los shinobis con los que se cruzó que aún vivían y respiraban. No podía arriesgarse a que los demás lo vieran así. El humo comenzó a disiparse lentamente mientras encontraba su camino hacia la superficie a través de las grietas de la pared. Tan pronto como comenzó la pelea, el cálido chakra de su padre estaba contra su espalda, eliminando toda la tensión de su columna tan pronto como hicieron la conexión. «Oye, ¿puedes ayudarme? La habitación es demasiado pequeña. No tengo suficiente espacio para usar mi técnica de Kunai Shadow Clone sin herir a la nuestra. Necesito marcadores por todos lados para terminar este loco combate de lucha libre». Naruto asintió en comprensión y Minato desapareció instantáneamente. Una nueva determinación apareció en los ojos de Naruto y en el siguiente parpadeo, la sala se llenó con sus clones idénticos. 2 docenas de sus réplicas corrieron hacia cada grupo de combate para ayudar a sus aliados y un buen punto de aterrizaje para su padre. Los gritos de batalla no disminuyeron y lentamente Naruto se enojó más y más. ¿Qué estaba haciendo su padre? ¿Por qué estaba perdiendo el tiempo? Los Anbu de Danzou lo superaban en número. Sin embargo, esta vez no fue cantidad contra calidad. Tenía que dárselo al halcón de guerra. Sus soldados no estaban ni cerca de tener cuernos verdes. Todos ellos eran veteranos con las mejores líneas de sangre de Konoha en sus venas. Una docena de shinobi tirados en el suelo quedaron inconscientes por ambos lados, pero el resto todavía estaba luchando, aunque era más probable que estuviera luchando debido a la falta de espacio. Naruto saltó con gracia sobre una mujer que corría y le dio una patada en la espalda expuesta para enviarla tropezando al suelo. «Uno menos», dijo el rubio a nadie con una voz alegre que sonaba muy ajena en medio de la pelea. El rubio dejó escapar un gruñido de disgusto cuando un shuriken rozó la fina piel de su mejilla con bigotes, dejando una delgada línea roja donde lo seguía. No tuvo tiempo de buscar a su atacante cuando Minato apareció detrás de él con su sello permanente. Solo el hecho de que Naruto ya había sintonizado sus sentidos con la cálida firma de chakra de Minato salvó al Hokage de ser golpeado en el estómago por segunda vez por su hijo. ¿Cómo va nuestro plan?, susurró el Yondaime a los sensibles oídos de su hijo. «Mis clones están en su lugar. ¿Cómo están tus sellos?». «Perfectamente bien, gracias por preguntar». Una amplia sonrisa astuta apareció en las facciones de Naruto al instante. Era engreído, satisfecho y casi un poco depredador. «Entonces terminemos esta fiesta». Minato asintió con la cabeza. En el segundo siguiente, se había ido. No estaba en ninguna parte, pero al mismo tiempo estaba en todas partes. Al momento siguiente, Minato reapareció detrás de uno de los clones de Naruto. Un segundo después, una kunoichi cayó al suelo cuando el Hokage le dio un golpe rápido en la sien.
Antes de que el clon pudiera estremecerse, el destello amarillo ya se había ido para saltar sobre otro enemigo al otro lado de la cámara que había levantado su katana para cortar un largo corte en la espalda expuesta de un Anbu, pero el soldado no tuvo la oportunidad de hacerlo. Así que, antes de que el miembro de Root pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, fue noqueado con un eficiente golpe en la nuca. Naruto saltó con gracia sobre una de las vigas de madera para tener una mejor vista. Incluso con sus sentidos agudizados, no podía seguir los movimientos de su padre. Solo podía espiar los destellos de amarillo y el turbulento caos que siempre parecía seguir mientras hombres y mujeres caían como moscas. Eso fue más que suficiente para dejar que su boca se abriera de asombro. Hubo un destello de mechones dorados cuando su pariente torció su torso con el kunai de 3 puntas en su mano para conectar su cañón con la cabeza del enemigo. Antes de que el cuerpo pudiera tocar el suelo, el Yondaime estaba al otro lado del campo de batalla y una kunoichi volaba por el aire, deslizándose sobre la dura superficie hasta perder el conocimiento. En 2 minutos, la batalla había terminado. La cámara estaba llena de shinobi indispuestos, pero el Anbu de Minato no perdió tiempo ya que ya habían comenzado a asegurarlos con afilados cables ninja. Su lado también estaba corto por 6 operaciones encubiertas, pero afortunadamente todos ellos todavía estaban vivos. Minato recorrió con la mirada a los heridos y después de su orden, una kunoichi con una máscara de gato agarró a los 2 shinobi gravemente heridos y desapareció en el hospital. Minato dio una última mirada a su alrededor antes de indicar al resto que lo siguieran. Corrieron hacia el pasaje y desaparecieron en las sombras. De vez en cuando, un miembro de Root intentaba detenerlos y cada vez, un Anbu leal retrocedía. Tanto y Katana se encontraron y brillaron en el sombrío pasaje hasta que las voces pegajosas se silenciaron a sus espaldas. Naruto no podía comprender cuánto tiempo habían estado corriendo por los gruesos corredores. ¿Habían sido solo 5 minutos o ya media hora? Su ahora furiosa respiración resonaba dentro de los silenciosos pasillos. Una explosión sacudió la tierra bajo sus pies, pero no se detuvieron. Su padre estaba liderando el camino con Naruto pisándole los talones y un Anbu solitario con una máscara de pájaro cerró su línea. Finalmente encontraron lo que buscaban. Los sensibles oídos del rubio viajero del tiempo captaron el débil sonido de alguien corriendo delante de ellos. Sus ojos se entrecerraron instantáneamente tan pronto como vio la firma de chakra desvanecida en la distancia. Se sintió incompatible. Hacía frío y, sin embargo, estaba caliente en el fondo. Se sentía suave pero de alguna manera retorcido. Era raro, como su dueño. Naruto apretó los dientes y forzó más chakra en sus extremidades tensas para alcanzar a su presa oculta. Su pequeño grupo salió disparado por otra puerta, cuando finalmente vieron a Danzou. El anciano se paró estoicamente en la entrada de otro pasaje delgado, pero Naruto aún podía escuchar los latidos salvajes de su corazón y el débil silbido de sus pulmones sobrecargados. El viejo halcón de guerra fue uno de los mejores shinobi de su tiempo, pero estaba muy por encima de su mejor momento. 2 miembros de Root se pararon en una postura baja frente a su líder, con el cuerpo igualmente tenso pero aún listos para defender al hombre. Shimura Danzou. Minato dio un paso más hacia el grupo tenso. Ríndete a la justicia de Konoha por tu traición. El rostro del halcón de guerra, normalmente tranquilo, se crispó. ¿Traición?, murmuró con incredulidad, mucho más para sí mismo que para el Hokage. Su rostro se torció en la sombra de una expresión de disgusto. Danzou estuvo a punto de perder su caparazón indiferente, pero se recompuso en el último segundo. He estado defendiendo este pueblo desde que me convertí en un shinobi. Luché en guerras incluso cuando tus propios padres solo soñaban con tener un hijo y ahora, ¿me estás acusando de traición? Minato entrecerró sus ojos azules y abrió los labios para replicar, pero no tuvo tiempo de hacerlo cuando la voz severa y áspera de Danzou apuñaló el espacio entre ellos. Nunca traicionaría a Konoha. Moriría por este pueblo. Solo hice lo que era necesario y lo que era bueno para ella. Para su gente. Para ti, lo sé, interrumpió el Hokage rubio. Sé que tus motivos fueron por el bien de Konoha, pero la forma en que has estado actuando va en contra de todo lo que mis predecesores apreciaban. Has estado abandonando la moral. Mataste y manipulaste a la gente e incluso si esas acciones fueran por el futuro de la aldea, son solo equivocado. El shinobi envejecido ni siquiera se inmutó, su rostro permanecía tan estoico como siempre.
Observó al líder silencioso de su amada aldea sin decir una palabra durante un largo y tenso minuto hasta que finalmente abrió la boca. Tú, Hiruzen, Jiraiya y tu hermano. Eres un desperdicio. Podrías haber sido genial, pero tus tontos ideales te estaban frenando. Todavía no sabes lo que significa ser un verdadero shinobi. La conversación continuó. Los músculos y los tendones de Naruto estaban tan tensos que si tomaba un solo movimiento en falso, se romperían, lo que inmediatamente le daría tiempo extra a su peludo inquilino. Su mente recorrió 1000 millas. Toda la situación gritaba problemas. Tansou no era tonto. Sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Sus tropas se habían ido y él estaba exhausto. Todo apuntaba a una trampa y su padre y ese viejo halcón solo estaban charlando. Sus sensibles oídos se contrajeron como los de un animal cuando captaron un nuevo sonido, uno que no pudo identificar. Era como si algo hubiera estado haciendo zapping, o ondeando como una bandera, o como una maldita etiqueta explosiva. Naruto no gritó, no pensó, simplemente agarró a su padre y al anonadar Rambo a su lado y corrió hacia la entrada segura del pasaje, de donde habían venido con una velocidad que incluso Minato reconocería. Noararin exhaló suavemente y pasó una página del grueso cuaderno que había estado leyendo. La silla portátil que ocupaba actualmente en medio del último laboratorio de Snake-Sanin le estaba dando pesadillas. Su superficie era dura y áspera y su espalda le dolía como un loco por el incómodo respaldo. Ella había sido asignada para revisar todas y cada una de las partes del área junto con todos los médicos prescindibles. Al principio estaba emocionada más allá de las palabras, de poder echar un vistazo dentro del trabajo de Orochimaru. Todavía era un genio. Sí, una persona retorcida, pero nadie podría discutir con su brillantez. Ya habían encontrado docenas de jutsu recién desarrollados y los experimentos médicos de Sanin también eran fascinantes. Una nueva prueba de ADN, una investigación profunda sobre todos y cada uno de los linajes que poseía Konoha y curas para enfermedades que ni siquiera Tsunade podría discutir. Incluso con su mente retorcida, la investigación de Orochimaru seguía siendo muy útil e ingeniosa. Sin embargo, avanzar a través de las montañas de notas consumía mucho tiempo y, por no mencionar, era aburrido después de la emoción inicial. Cada vez que finalmente pensaban que estaban listos, que ya no lo sabía, alguien encontraba otra habitación oculta llena de archivos, descripciones y largas y aburridas hojas de datos. Y todos ellos tenían que ser revisados página por página. Cálidos orbes color chocolate corrían a lo largo de la letra limpia y perfecta de Orochimaru. Cada trazo contaba con largas horas de práctica hasta que finalmente quedaron impecables. Rin escribió algunos puntos del boletín en su propio blog de notas. Todo estaba en silencio a su alrededor. Los otros estaban ocupados escarbando en su propia torre de papeles y archivos. Con cuidado pasó otra página, y sus ojos castaños se encontraron con un tipo diferente de papel cuidadosamente ubicado entre las páginas. Entrecerró los ojos cuando la pequeña imagen de Toroku le sonrió desde la esquina superior derecha del papel. La información básica siguió al retrato del niño y un diagrama continuó la lista en la parte superior. Una gran cantidad de números de identificación y marcas fallidas después de cada uno continuaron el flujo hasta que sus ojos alcanzaron las dos últimas identificaciones. Ambos estaban marcados con una nota verde de coincidencia. Frunció el ceño y echó un último vistazo a los dos números para memorizarlos. DN, O, 1220 y O, 1229. La kunoichi se levantó de su incómoda silla para caminar hacia otra mesa y abrió un cuaderno grueso para verificar los números de identificación que acababa de encontrar. Todos y cada uno de los números fueron asignados a un pequeño frasco lleno de la esencia carmesí de la vida. Y detrás de todos y cada uno de los frascos, había un shinobi cuya sangre de alguna manera había caído en las manos de Orochimaru. Pasó su delgado dedo a lo largo de la línea de números y levantó una ceja cuando la primera identificación finalmente tuvo sentido para ella. Eso no era nada nuevo. Todo el mundo estaba al tanto de la conexión entre su sensei y su hermano, pero la otra identificación la desconcertó más allá de las palabras. Sus finas cejas se unieron y se preparó para continuar su búsqueda hasta que finalmente encontró el número restante. Rin Noara respiró sorprendida y contuvo el grito que estaba a punto de salir de sus pulmones cuando encontró el siguiente nombre.
Sus ojos estaban fijos en la cadena de números, releyéndola innumerables veces con la esperanza de haberla malinterpretado. No había forma de que la prueba fuera correcta. Miró el papel en sus manos temblorosas y revisó el diagrama de milímetro a milímetro una vez más. Estaba muy claro lo que había estado sosteniendo desde la primera vez que echó un vistazo al documento, pero su mente gritaba negación. Rin miró a su alrededor y cuando estuvo segura de que nadie estaba mirando, deslizó cuidadosamente la página en su bolsa. Tan pronto como pasaron la entrada, Naruto sintió la réplica de la explosión, luego escuchó la detonación devastadora. Pronto se encontró acostado boca abajo bajo una fina capa de polvo y escombros. El polvo suave irritaba constantemente su nariz y sus pulmones tenían un ataque de tos imparable que abrumaba todo su cuerpo. Su mano derecha todavía estaba apretando la muñeca derecha de Minato, quien también estaba tratando de limpiar su dolorida garganta de la tierra. Naruto sacudió la cabeza para deshacerse del polvo suave de sus mechones rubios y también de la voz continua que resonaba en su cabeza. El timbre se mantuvo intacto. Una pequeña oleada del chakra de Kurama corrió hacia sus ahora inexistentes tímpanos, el tejido comenzó a crecer y unirse a un ritmo acelerado. 2 segundos después, luchó por ponerse de pie junto con su padre y también arrastró a Anbu a sus pies. La audición de Naruto era perfecta una vez más. El Jinchuriki rubio miró hacia arriba, tratando desesperadamente de ver a través de la espesa nube de polvo, pero falló miserablemente. Un gruñido bajo y frustrado escapó de sus suaves labios con molestia. Con un rápido movimiento de su muñeca, el chakra del viento atravesó el lugar, finalmente aclarando su visión. Estaban en medio de un cráter, un gran agujero que se abría hacia el cielo negro como la tinta y revelaba la luna plateada sobre ellos. Danzou y los 2 miembros raíz no se veían por ninguna parte. Tensó los músculos para saltar, pero un repentino peso muerto sobre su hombro le impidió hacerlo. Naruto miró a la ahora inconsciente Anbu que colgaba entre él y el hombro de su padre. Otro gruñido de frustración brotó de la parte posterior de su garganta cuando miró una vez más hacia la abertura y luego a su padre, cuyas piscinas azules también estaban bloqueadas en la entrada a la superficie. Un gruñido peligroso escapó de los labios de Minato que Naruto no había escuchado antes. Otro Anbu apareció sobre ellos, listo para saltar, pero los ojos entrecerrados de Minato le impidieron terminar su movimiento. Un niño bajito se paró allí vacilante con una máscara de cuervo. Shisui había estado observando toda la escena desde las sombras, sus ojos estaban muy abiertos bajo su rostro helado y falso. El Hokage asintió lentamente hacia el joven Uchiha. Para todos los demás, fue solo un gesto inconsciente y casi imperceptible, pero para Shisui, ese movimiento habló letanías junto con el destello de los ojos azules de su Hokage. Ve con ellos. Tráenos información. El joven Uchiha hizo un movimiento igualmente pequeño y luego se fue con el Shunshin más rápido que Naruto jamás había visto. En el momento siguiente, Naruto pudo sentir como nuevas firmas de chakra se precipitaban hacia ellos con una velocidad insana. 3 Anbu aparecieron junto a ellos y varios pasos más resonaron sobre ellos. Uno de los soldados enmascarados inmediatamente se agachó junto a su aliado sin sentido. Llévalo al hospital. Minato no esperó a que su shinobi desapareciera. En cambio, se volvió hacia los 2 restantes. Ve tras ellos. Tal vez puedas seguir su rastro. Ellos asintieron y, a pesar de sus formas harapientas, saltaron con gracia fuera de la entrada para unirse a la otra docena de Anbu, desapareciendo en el interior del bosque oscuro. Naruto tensó sus músculos para seguirlos, pero el gruñido enojado de Kurama le impidió correr tras el pequeño grupo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué aspecto tiene? Puedo obtener fácilmente su rastro. Solo tengo que usar el modo sabio y podemos atraparlo. Mira a tu izquierda, idiota. Tan pronto como Kurama terminó su oración, Naruto pudo sentir a su padre agarrar su hombro repentinamente para buscar apoyo. Todo el rostro de Minato estaba cubierto de polvo gris con la excepción de un delgado rastro rojo que bajaba lentamente desde su oreja. Los ojos de Naruto se agrandaron. Su padre estaba sangrando. Naruto inmediatamente torció su cuerpo para agarrar mejor al joven líder que se balanceaba peligrosamente. El intrépido shinobi se inclinó ligeramente y solo su fuerte agarre en el hombro de su pariente impidió que cayera al suelo. El Hokage trató desesperadamente de mantenerse de pie frente a los ojos de su subordinado, pero tan pronto como el último Anbu desapareció, la determinación de Minato se quebró y el mundo se deslizó peligrosamente debajo de él.
Él necesita tu ayuda más que el Ambu. Naruto inconscientemente asintió y suavemente dejó que su padre se deslizara hasta el suelo, dando un poco de redención a sus músculos tensos. El Hokage ofreció una sonrisa agradecida antes de sacudir la cabeza, tratando desesperadamente de deshacerse del mareo. Ese bastardo nos estaba distrayendo con todas sus palabras elegantes para ganar tiempo. El rostro del viajero del tiempo se arrugó en una mueca de molestia. Su padre, sin embargo, no respondió, sus manos viajaron hasta su rostro para limpiar la delgada línea de su propia sangre. Solo manchó el líquido rojo en su piel polvorienta. Te llevaré al hospital. El líder nombrado ni siquiera se movió. Oye, ¿puedes oírme? Naruto dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza cuando no hubo respuesta. El joven rubio puso los ojos en blanco y chasqueó los dedos frente a la cara de su padre para finalmente llamar su atención. Los ojos azules confusos y borrosos se arrastraron para encontrarse con la sonrisa de Naruto. Vamos. Un Hokage sordo no hace ningún bien a la reputación de Konoha. Minato frunció el ceño con concentración y la sonrisa se amplió en el rostro de Naruto. No puedes oírme, ¿verdad? Ni siquiera una palabra. El Hokage rozó suavemente las yemas de sus dedos en las curvas de sus orejas hasta que se asentaron en su sien y su rostro se arrugó en una mueca de molestia. ¿Sabes? Ahora puedo llamarte como quiera. El destello rubio de Konoha. Naruto se rió. Oh, conozco uno que es mejor. Te voy a llamar Blondaime hasta que recuperes la audición. ¿Qué dices? ¿Blondaime? El ojo derecho de Minato tembló de molestia mientras observaba a su pariente reírse por lo bajo. Puedo leer tus labios, dijo Minato inexpresivo, diciéndolo un poco más alto de lo necesario. La sonrisa de Naruto se redujo a una sonrisa avergonzada y sus manos, sin saberlo, viajaron hacia arriba para rascarse la nuca. El recién nombrado Yellow Flash miró al adolescente por un largo segundo antes de que un resoplido divertido y contenido escapara de sus labios y el estado de ánimo anterior desapareciera. El rostro de Naruto se suavizó y recogió a su padre del suelo, esta vez ocultando cuidadosamente sus labios en movimiento. Vamos, papá. Yo cuidaré de ti.